Hola, pues ya estamos aquí en Sala 24 y pues tenemos muchas novedades. Jimmy, ¿cómo estás? Así es. Muy buenas tardes, Gaby, muy buenas tardes, auditorio. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Y llegamos a ustedes, recuérdense, por la magia, el empeño, el profesionalismo de un equipo de profesionales muy amplio aquí en el sistema zacatecano de radio y televisión, que hace posible llevarnos no solamente a todos los confines del municipios y comunidades del estado, sino también a todos los estados de la República, y también trascendiendo continentes y océanos, llegamos a varias partes del mundo donde hay paisanos, pero también mucho público que le interesa saber sobre nuestra región, sobre nuestro espacio. Entonces, muchas gracias a todo ese equipo y por estar aquí, Gaby. Así es, digo, estamos dos personas a cuadro, pero detrás de cámaras hay un gran equipo encabezado por nuestra productora Fabio Humada y todo el equipo de trabajo, hombres, mujeres, que pues hacen posible que cada 8 días estemos con ustedes. Y como dices, Jimmy, por fortuna, además de que ustedes nos pueden ver desde sus televisores, sus pantallas, pues nos ven en otros estados, en otros países incluso, que me han llegado mensajitos de que, ay, los estamos viendo. Yo creo que, fíjate que no sé si sea por Facebook, por donde nos ven. Yo creo que sí, porque recuerden que también estamos en redes sociales, nos pueden ver en Facebook, en YouTube también. Y para programas anteriores, pues también ustedes los pueden buscar y ver de lo que hablamos, porque además de hablar del programa de la Cineteca Zacatecas, ya saben que aquí comentamos películas de estreno, que hablamos de lo que sucede con los festivales, con los cineastas, el talento local, el talento nacional y por supuesto lo que está pasando también relacionado con el cine en otros países. Así que iniciemos con la programación de la Cineteca Zacatecas. Vamos a ver la cartelera. Miércoles 6, 17 horas. Tesoros. Dirección María Novaro. Miércoles 6, 19 horas. Flamingos. Dirección Lorenzo Hagerman. Jueves 7, 17 horas. Wi-Fi Ralph. Dirección Rich Moore y Phil Johnston. Jueves 7, 19 horas. El fantástico señor Zorro. Dirección Wes Anderson. Viernes 8, 17 horas. Flamingos. Dirección Lorenzo Hagerman. Viernes 8, 19 horas. El bebé de Rosemary. Dirección Roman Polanski. Sábado 9, 17 horas. Flamingos. Dirección Lorenzo Hagerman. Sábado 9, 19 horas. Ella. Dirección Spike Jonze. Domingo 10, 12 horas. Ponyo. Dirección Hayao Miyazaki. Domingo 10, 18 horas. Los chicos están bien. Dirección Lisa Cholodenko. Martes 12, 17 horas. Alicia en el País de las Maravillas. Dirección Tim Burton. Martes 12, 19 horas. La Marcha de los Pingüinos. Dirección Luke Jacket. Miércoles 13, 17 horas. Arthur y el regreso de los Minimoys. Dirección Luc Besson. Miércoles 13, 18:45 horas. La Princesita. Dirección Alfonso Cuarón. Y bueno, pues ya vieron la cartelera de Cineteca Zacatecas, que queremos dar un agradecimiento especial al Instituto Mexicano de Cinematografía porque nos presta esta película Tesoros. Es la primera que ustedes vieron en la cartelera. Esta película dirigida por María Novaro, una producción de 2017 con duración de 96 minutos, clasificación A, donde los protagonistas pues son una banda de niños que busca el tesoro del pirata Francis Drake. Guiados por su inteligencia y curiosidad, encuentran algo mucho más valioso que un cofre del tesoro.
llevándonos a un mundo de optimismo, solidaridad e imaginación. Y ahí con esta versión de La Sirenita, Jimmy, que seguro tú identificas la canción de Rigo Tobar, con otra versión. Entonces, esta película, fíjense que recuerdo por allá en 2000, ¿qué sería? Como 2001, que fue Mariano Varo 2011, que fue Mariano Varo al Festival de Cine de Fresnillo y andaba buscando locaciones para hacer esta película, Tesoros. O sea, imagínense, es de 2017, pero desde años antes ya tenía el plan de hacer esta película y desde entonces ya estaba buscando las locaciones. Nos platicó que quería filmar una película donde los protagonistas fueran niñas y niños. Y creo que este tipo de trabajos hace mucha falta aquí en el México. Siempre van a ser bienvenidos los trabajos para las infancias. En este caso, un largometraje titulado Tesoros. Pues una película muy interesante para todo el público y sobre todo a los niños y niñas de aquí de Zacatecas, que se van a reconocer a sus familias en este ambiente y sobre todo a descubrir este paisaje marino que precisamente nos habla la directora, que es una directora muy, muy importante en el país, y cómo ella aborda, ¿verdad?, el trabajo de referirse a los niños, a la niñez nacional en general, porque cómo selecciona a los niños, vamos a ver los diferentes estratos sociales representados, y eso es muy atinado, y aparte pues una historia muy interesante donde nos hace ver que la amistad, el compañerismo, eso, la familia, la unión, ese es el verdadero tesoro, ¿verdad? Pero no me estoy adelantando, vayan a verla. Es una programación para las y los peques prácticamente toda la semana, ¿verdad, Gaby? Por aquello del 30 de abril, el Día de la Niña y del Niño. Entonces es una programación muy atinada para que las y los papás hagan sus planes y lleven a las y los peques todos los días a la Cineteca, porque esta es su semana muy especial que les dedicamos con esta programación que hicimos muy amplia, desde estos títulos como es esta de Tesoros, de la directora María Novaro, una película de 2017, que le recomendamos mucho ver porque es una cineasta muy importante y porque sobre todo aborda el tema de los niños de una perspectiva muy especial. Yo creo que es muy recomendable llevar a los chiquitines y las chiquitinas a verla para que se reconozcan. Y luego, acuérdense, después de acabar de la película, hablar con ellos y conversar sobre qué les pareció, si les interesa y eso, para la película no acaba cuando se termina en sala, sino continúa cuando nosotros la seguimos abordando con ellos y llamar la atención qué les gustó, qué no les gustó, qué les enfadó, etcétera, todo eso, para que haga la conversación. Gaby, así es. Y además, pues si quiero agregar, cuando Mariano Varo estuvo en Fresnillo, Jimmy precisamente presentó la película Las Buenas Hierbas, que venía de estar en el Festival de Cine de Guadalajara. Entonces, lo que dices tú, hay que ver la filmografía de Mariano Varo, pues es una directora ya con trayectoria, que ya tiene varias películas que ella ha dirigido, una mujer cineasta. Y bueno, pues también hoy tenemos un estreno, la película Flamingos, una película dirigida por Lorenzo Hagerman. Flamingos se estará proyectando hoy a las 19 horas, pero también va a estar el próximo viernes 8 y sábado 9 de mayo a las 5 de la tarde. 3 últimas funciones, recuerden, hoy, viernes y sábado. Esta película pues ya tiene su corrida comercial, ha estado ya en distintos espacios. Recordemos que durante el Festival Cultural dimos 3 funciones gratuitas en el marco del Festival Cultural y contamos con la presencia de su director, de Lorenzo Hagerman, que también tiene ya varios trabajos como director
como director de fotografía. Entonces, pues es un cineasta que tiene muy claro en este documental, que aunque se llevó varios años de realización, retratar a los flamencos, en este caso la película tiene este nombre, Flamingos, y que contó con el trabajo y la participación de varios cinefotógrafos que estuvieron en Quintana Roo, en Yucatán, me falta otro estado, Jimmy, ¿te acuerdas tú? Y es un documental que le recomendamos mucho, que aparte de que es un espectáculo visual, aprendemos y conocemos más sobre estos animalitos. Vean estas imágenes, qué bellas, ustedes que tienen oportunidad de que ahorita nuestra producción nos está presentando el tráiler, y aquí está nuestro banner promocional donde vienen las 3 funciones. Una película donde la voz en off, quien está narrando es Julieta Venegas, seguramente muchas y muchos de ustedes la conocen, una cantante mexicana. Entonces, les recomendamos la película. Creo que deben ir a verla. Es una película que no dura más de hora y media. Van a pasársela bien en la Cineteca. Y miren, yo incluso hubo momentos que cuando estaba en la sala como que se me quería salir la lagrimita pues porque es una película también emotiva, donde uno ve también este proceso de lo que consiste cuando salen los huevos y el proceso de la crianza, de cuando nacen los flamenquitos. Es un proceso muy emocionante, de verdad, muy emotivo. Les digo, conocemos más todavía sobre la vida de estos animalitos, y la parte visual también es muy bella. Hay momentos también de angustia, que nos tensan, que nos ponen un poco nerviosos de ver qué va a pasar con ellos, pero van a aprender mucho, eso se los garantizo. Vayan a ver Flamingos a la Cineteca Zacatecas. Recuerden que tiene 3 funciones más y es una película mexicana, es un documental. Entonces, tiene un costo, eso no lo mencioné, tiene un costo. La entrada general es de 40 pesos, pero para los estudiantes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, 20 pesos. Los niños, no les vamos a cobrar a los niños. Es una película clasificación A para toda la familia. Y bueno, pues continuamos con la programación. Ya habíamos dicho que tenemos el ciclo de cine para las infancias. Así que para mañana jueves tenemos, déjenme ver que no me acuerdo, Wi-Fi Ralph, que es una película también apta para todo el público, a las 17 horas. Esta película que pues ya se han hecho, ya había una película hay 2 películas, si no me equivoco, de Wi-Fi, de Ralph. Era sí. Ralph el Demoledor, y luego siguió esta película de Wi-Fi Ralph. Esta película es apta para toda la familia también, para todos los chiquitines. Y bueno, Jimmy, no sé si quieres agregar algo, ya ni te dije de flamingos, oye, si tú quieres pues de decir flamingos algo. Hay que llevar también a las y los niños para aprender que también las aves en veces son arquitectas, albañiles, son también meteorólogos, porque tienen que ver todas las condiciones para crear sus nidos, y es muy interesante cómo los construyen como si fueran una casa, y si no tienen las condiciones sobre humedad, agua, clima, temperatura, medio ambiente, no pueden hacer sus nidos y corren el peligro de extinguirse. Entonces, lleve a las y los chiquitines a verla y explíqueles, coménteles sobre los peligros del medio ambiente, y también luego al otro día esta película de Wi-Fi Ralph, del director Rich Moore,
y Phil Johnson, pues también una película de animación muy divertida para sobre todo ver a los chiquitines en estos lenguajes de internet y lo que funciona en su interior, por supuesto. Imaginemos mediante estas figuras de animación y personajes, nos hacen ver cómo corre la información, cómo se distribuyen, cómo son los personajes y seguramente las y los chiquitines lo van a entender más y mejor que nosotros los adultos porque ellos están más adentrados en eso. Entonces es muy divertido llevar a verlos y ubicar estas cuestiones de cómo es los medios de información, como el internet, cómo funcionan dentro de la pantalla, pero también cómo funcionan en el recorrido que da la información en los cables, ya sea de fibra óptica o de otros materiales y cómo llega precisamente la información a los hogares o a los espacios donde se ve. Entonces, una película muy actual también para las y los chiquitines en esta programación de la Cineteca, Gaby. Y tenemos también la otra que es para el jueves a las 7. Haga su plan. Tenemos El fantástico señor Zorro, del director Wes Anderson. Así es, El fantástico señor Zorro o El fantástico Mr. Fox, también conocido, ¿verdad? Esta película, pues, de un director también ya con una super trayectoria, Wes Anderson, que él también tiene pues otras películas animadas, que recordemos que sus películas pues han estado en los festivales más importantes del mundo. Y llega con esta película que gusta mucho no solamente al público infantil, sino también a los jóvenes, a los adultos, sobre todo quienes son seguidores del director de Wes Anderson. Y esta película, que ya la tuvimos en días pasados, pero que tiene un segundo pase que se proyecta de manera gratuita con fines culturales y educativos, se estará exhibiendo su última función, como bien dijo Jimmy, es el jueves a las 19 horas. Es una película de 2009, una producción de Estados Unidos y también dura menos de hora y media. Así que es a las 7 de la tarde, pero ustedes a las 8:30 van a estar saliendo de la Cineteca. Creo que es un horario considerable si llevan todavía a las niñas, a los niños, y la entrada es gratuita. Recuerden que este ciclo de cine para las infancias es gratuito. Al día siguiente, el viernes, tenemos la película Flamingos, que ya habíamos hecho mención, una película dirigida por Wes Anderson, y el viernes a las 19 horas, recuerden también que los viernes a las 19 generalmente tenemos funciones en nuestro ciclo de Viernes Social de suspenso y terror, La semilla del diablo, de Roman Polanski. Pero ya estaremos hablando más de esta película. Vamos a nuestra primera pausa y volvemos. Si hay otra película de Kubrick que merece incluirse en esta lista, además de 2001, Odisea en el espacio, definitivamente tiene que ser Doctor Insólito o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Esta película de 1964 sirvió como una potente crítica antiguerra que causó mucho descontento entre el gobierno estadounidense, ya que al momento de su estreno aún estaba en curso la guerra de Vietnam. Usualmente se recuerda a Kubrick por sus películas dramáticas que provocan tensión e incomodidad en las personas que las ven, pero con esta sátira política demuestra que su sentido del humor también es excepcional. Hay muchos momentos en la película que se pueden sentir absurdos, pero lo realmente absurdo es lo fácil que es imaginarse que algo así pasara en la vida real. Es por esto que la última escena de la película es igual de graciosa como lo es deprimente, y esto es una prueba incuestionable de la genialidad de su director.
Usualmente las películas románticas se aprecian por la hermosa y duradera relación que se forma entre los personajes principales, pero casi 2 décadas antes de que La La Land presentara una historia sobre un amor que casi fue, Wong Kar-wai nos dio Con ánimo de amar, una de las obras más conmovedoras y emocionalmente impactantes que se han hecho. Tony Leung interpreta a un escritor reservado que tiene una visión un tanto cínica sobre la vida. Maggie Cheung interpreta a una mujer que está desilusionada con su matrimonio actual. Sus caminos se cruzan cuando descubren que sus respectivas parejas están teniendo un amorío. Y lo que comienza como un encuentro entre 2 extraños rápidamente se convierte en algo mucho más profundo que eso. Wong Kar-wai cuenta esa historia prácticamente sin utilizar diálogo. Se apoya en miradas que dicen más de 1000 palabras y en tomas que se demoran en detalles aparentemente pequeños que realmente lo valen todo. Ya estamos de regreso y hablábamos que el próximo viernes vamos a tener la película de Roman Polanski, La semilla del diablo, que bueno, también se conoce como El bebé de Rosemary. Entonces es una película de este polémico director. Recuerden que ya tiene también una gran trayectoria, Repulsión, El quimérico inquilino, y esta película que dura poquitito más de 2 horas, pero que se la recomendamos mucho. Es una película clasificación B15, es decir, para personas que tengan edad de 15 años en adelante. Los Boothus, un matrimonio neoyorquino, se muda a un edificio situado frente a Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Una vez instalados, se hacen amigos de Minnie y Roman, unos vecinos que los colman de atenciones. Ante la perspectiva de un buen futuro, los Woodhouse deciden tener un hijo, pero cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, Rosemary empieza a sospechar que su embarazo no es normal. Bueno, esta película tienen que verla para todos quienes gustan del suspenso, del terror. Yo creo que también hay que darle un vistazo a las propuestas, a los trabajos magistrales de Roman Polanski. Es una película de mucho mello. Aunque es de 1968, yo solamente la he visto una vez, no quiero verla otra vez, me causó mucho terror. Ahora no la podría ver otra vez, pero yo la recomiendo porque pues, en el género del terror, del suspenso, del quién habrá sido, la culpa es de tal es el sospechoso, etcétera, es muy recomendable en ese ámbito, y las actuaciones también son pues, estupendas por parte de todo el elenco, y la escenificación en una mansión llena de misterio, de sospechosos y de todo esto del terror. Es una película muy recomendable, que es ya un clásico pues también del terror, del suspenso, y yo creo que es imperdible para todos aquellos que les guste el género o que estén curiosos de ver cómo se hace una buena película con misterio y una buena trama. Esa es de siempre, ya es un clásico que debemos constantemente ver, aunque algunos con una sola vez tengamos. Oye, Jimmy, y tú andabas pensando en Chiqui Drácula, ¿verdad? Se nota que viste la película. No, esa no la llegué a ver. Con el qué mello, ¿verdad? No, pero esta, sí, no, yo sí la vi, oye, desde hace años, pero... Sí, no. Entonces, vayan a ver buen cine en la Cineteca Zacatecas. Recuerden, el bebé de Rosemary, el viernes 19 horas, la entrada es libre. Luego el sábado a las 17 horas tenemos la película Flamingos, este documental mexicano con la participación especial, la voz de Julieta Venegas, dirigido por Lorenzo Hagerman. Se proyecta el sábado, es su última función, para que lo apunten. Última función de Flamingos, próximo sábado 9 de mayo. Una buena propuesta para ir con mamá a la Cineteca Zacatecas, para llevar a su mamá a ver una buena película.
Ahora, si quieren hacer permanencia voluntaria, el sábado a las 19 horas se proyecta de manera gratuita la película Her, Ella, esta película donde el protagonista es Joaquín Phoenix, una película dirigida por Spike Jonze. Y pues de Joaquín Phoenix, miren, es mi opinión muy particular. A mí me parece que es un estupendo actor. No del Joker para acá. No. Recordemos que él ya había hecho muchas películas. Por ejemplo, Gladiador. Recuerden este villano que sale en esta película de Gladiador. También lo vimos hay una película incluso que protagonizó con Woody Allen. Hay otra película que hizo con Gus Van Sant. Hay otra película que hizo con el director de La Casa, Thomas Vinterberg. Hay otra película que protagonizó Johnny and June, Locura y Pasión, que se la recomiendo. Es una película donde hace una actuación estupenda, Johnny and June, Locura y Pasión. Y ahora esta película, dirigida por Spike Jonze. Joaquín Phoenix es un actor que ha sido dirigido por muchos de los grandes directores de la cinematografía mundial. Y aquí en esta película, donde, por cierto, de 2013, y que se habla de la inteligencia artificial, es una película, una producción de Estados Unidos, y nos habla de que en un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse, que trabaja en una empresa como escritor de cartas para terceras personas, compra un día un nuevo sistema operativo basado en el modelo de inteligencia artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo. Así es, una película muy peculiar porque nos va a hacer reflexionar sobre esta cuestión de cuando pasamos demasiado tiempo ante nuestra computadora o ante nuestros teléfonos, platicando con esos personajes que a las veces sabemos perfectamente que son irreales, que son ficticios, que es una voz de computadora, una voz artificial, pero las respuestas que nos da y nos llegan son las que esperamos escuchar, esas respuestas, esos comentarios de nosotros mismos. Pero lo interesante de esta película es que se hace antes del arribo de lo que hoy es común de tener estos programas de cómputo en nuestros teléfonos o nuestras computadoras, que le hacemos una reflexión. Dime, X, ¿qué piensas de mí mismo? ¿Soy una persona muy estimable o soy odiosa? Y por supuesto la computadora nos va a decir, eres un ser extraordinario y te quiero, etcétera. Entonces, esta película nos va a hacer reflexionar sobre cómo el ser humano, en este caso Joaquín Phoenix en su personaje, nos hace ver que esta relación con la computadora es incluso mucho mejor que su exmujer o cualquier mujer, ¿no? Ay, entonces, eso, al ver la película, uno se mete en estos conflictos. Ándale, Jimmy, ándale. De qué prefiere uno, ¿verdad? Si de veras a la persona que está en casa, o sea, lo real, lo tangible, o bien un ente supranatural, totalmente artificial, de silicón, electrónico, etcétera. Pero lo que nos gusta es lo que comenta de nosotros, sus opiniones, obviamente totalmente favorables a lo que nos gusta, a cómo somos, ¿sí? Porque están diseñadas con todos esos algoritmos que nos identifican de todo lo que le pedimos a la computadora que hagamos o buscamos y que nos gusta, que nos da placer, nuestras canciones, nuestras notas, nuestras músicas, nuestra pintura, nuestro arte, y todo eso saca un algoritmo de lo que nosotros queremos saber de nosotros mismos y que nos gusta que nos dijeran. Entonces eso explota y es una película pues muy reflexiva que nos hace ver hasta dónde deben de tener su límite estos dispositivos electrónicos, tanto en el presente como en el futuro, y cuál es el lugar de los humanos, de nuestras relaciones y de nosotros mismos como tales, ¿verdad? En este espacio etéreo de cibernético y de todo lo que puede surgir ahí. Entonces es una película muy, yo diría como complicada,
por el asunto que hace hacernos estas preguntas y hacernos estos cuestionamientos, plantearnos a nosotros mismos sobre qué somos, cómo son nuestras relaciones personales, qué esperamos de ellas y por qué en veces no nos satisfacen esas relaciones personales y atendemos estos entes totalmente artificiales, totalmente no existentes, pero que nosotros les damos esa confianza. Entonces, en veces este tipo de películas provoca disturbios en uno porque los elementos que uno tenía muy presentes de qué soy, a dónde voy, qué me dirijo, pues se quedan en cuestionamiento precisamente por lo que nos propone el director de cuestionar estos entes respecto a nuestros intereses. Una película muy actual que yo les recomiendo que vayan a verla a todos y todos, ¿no? Para hacer estas reflexiones de la pareja y de estos dispositivos que ya están invadiendo todo el espectro diario y cotidiano de nuestra vida diaria y también familiar, por supuesto, y personal, por supuesto. Pero, ¿sabes qué, Jimmy? Además es una de las películas favoritas de mucho de nuestro público. Estoy segura que muchos de quienes nos están viendo les ha gustado esta película. Y esta película ya está en el top 10 de muchas personas. Así es. Yo en el top 10, ¿verdad? En el top cinematográfico. Sí, fíjate, pues 2013 ya ¿sí? tiene poco más de los 10 años y no pierde vigencia, ¿no? Y sigue estando sobre todo en la cuestión de la reflexión. Y además, como decíamos, muy bien actuada la película, un gran director, pero Joaquín Phoenix es muy buen actor. Digo, yo lo recuerdo también, en esta película me parece que hace un muy buen trabajo. Recuerdo cuando hizo Johnny Cash, en que interpretó al personaje de Johnny Cash en Johnny and June, Locura y Pasión, y lo ves cantando, lo ves en un proceso. Yo creo que siempre es como muy importante en las películas ver cómo inicia el personaje, ya sea mujer, hombre, quien sea, ¿verdad? Cómo inician y cómo terminan. Siempre ustedes que vean una película, en algún momento que quieran como analizar a los personajes, la psicología de los personajes, hay que ver cómo inician y cómo terminan. Entonces, Joaquín Phoenix tiene muchos trabajos así que son muy notables, que notas el cambio, esa transición, esa evolución en los personajes, y lo hace muy bien. Pero bueno, ya, luego hablamos de Joaquín Phoenix, ¿verdad? Sí, es muy versátil, pero todos siempre hay que verlo. Sí. Y como dice Gaby, ver ese análisis de cómo inicia, cómo termina, pero cómo prácticamente se injerta en cualquiera de los personajes que uno le ponga, él lo hace. Quién sabe cómo lo logra, pero lo hace. De parapléjico, de cantante, pues ya lo vimos en Joker también, ¿verdad? Así es. En fin, pero no solamente es Joker, tiene muchas más películas. Y bueno, el 10 de mayo tenemos matiné para las niñas, para los niños. Vamos a proyectarles a las 12 del día, dentro del ciclo de Cine para las Infancias, la película Ponyo, que sí, es una película que ya ha pasado en la Cineteca varias veces, pero a los niños, a las niñas les gusta mucho. Esta película la pueden ver niños pequeñitos, lo que le llaman primera infancia, de 3 años, 4 años. Claro que es apta para ellos, para niños más grandes, para los adultos. Es una película que podemos disfrutar todas las edades, las personas de todas las edades, y donde hay varios puntos que tratar. Aquí es una sirenita, una pececita que quiere ser humano. Ella quiere dejar el mar y quiere ser un humano. Es Ponyo, la sirenita. Entonces conoce a Soske y empieza a conocer cómo viven los humanos, lo que comen,
cómo duermen, y se hace una amistad entre Ponyo y entre Sosuke. El mar, muy importante, hay un tsunami, el papel de la mamá también es algo fundamental en la película. A propósito del 10 de mayo, el personaje de la mamá, una mamá protectora, tanto la de Ponyo como la de Sosuke. Y pues es una película que van a disfrutar, que toda la familia va a disfrutar. Así es, y sobre todo con esta imaginación, ilustración, colorido que hace este genio que es el director Hayao Miyazaki, sobre todo cómo nos presenta el mundo natural y todo esto, el mundo marino, sus personajes y un colorido que hace precisamente para llamarlo la atención de este frágil equilibrio entre lo que es el mundo natural y el mundo de los humanos, como en veces es fácilmente contaminable, destruible, y implica pues cómo en esas fuerzas de la naturaleza están detrás míticos personajes que la protegen, como es en este caso la madre naturaleza, que es la madre de Ponyo, y sobre todo ahí como los humanos desconocen, o en algunos fenómenos que ven diariamente están ahí tras de esos fenómenos, fuerzas sobrenaturales conformadas por personajes míticos, dioses, etc. Entonces, para la imaginación que uno tiene todavía de niño, aunque sea un adulto, es muy recomendable. Es una película que les va a gustar. Estoy seguro van a estar ahí más contentos papás y mamás que los mismos peques. Y entonces no dejen una película que no hay que dejar de ver y reflexionar en torno a estos comentarios que les hice notar. Y sobre todo, pues vamos a seguir luego de esta pausa. El Mago de Oz. Dirección: Victor Fleming, 1939. Una joven Judy Garland es Dorothy, una niña de Kansas que después de un tornado es transportada al mágico mundo de Oz. Ella deberá llegar a Ciudad Esmeralda para pedir ayuda al poderoso Mago de Oz y regresar a casa. En el camino, Dorothy conocerá al hombre de hojalata, el espantapájaros y a un león cobarde. Ellos le ayudarán en su camino para poder regresar a su hogar, a pesar de una malvada bruja que tratará de impedirlo. La película es una adaptación del libro El maravilloso Mago de Oz, publicada en 1900. Fue ganadora del Premio Oscar a Mejor Canción Original por Over the Rainbow y el de Mejor Banda Sonora Original. Además, es considerada un ícono de la cultura pop y es uno de los mejores musicales de la historia por el American Film Institute. Ya estamos nuevamente en Sala 24. Seguiremos hablando de la programación de la Cineteca Zacatecas, pero antes vamos a ver esta colaboración de nuestro amigo cineasta Armando Navarro. Hola, ¿qué tal amigos de Sala 24? Yo soy Armando Navarro, escritor, cineasta, y en esta ocasión no les voy a hablar de una película o de un libro o de una obra de teatro, sino de una de las series de televisión que yo más amo personalmente en el mundo, Los Simpson, y más específicamente sobre el capítulo titulado El regreso de Bob Patiño, que pertenece a la temporada 6, emitida en 1994, y este capítulo fue escrito por Bill Loveley, Josh Weinstein, y lo dirigió Mark Kirkland. El capítulo inicia con la emisión del programa de radio de Tino Burgos, un comentador político muy polémico que desde el principio es caracterizado por Carl como un maldito derechista. Y uno de los que más disfruta escuchar a Tino Burgos es precisamente Homero Simpson. Burgos se dirige a sus radioescuchas como amantes de la libertad y asimismo como el fanático de la institución.
e inicia su programa quejándose del alcalde Diamante, que pertenece al Partido Demócrata y que cuando lo vemos por primera vez en ese capítulo está regando una planta de marihuana. Tino Burgos se queja con mucha pasión e indignación de los liberales y del progresismo, y en ese momento recibe una llamada de Bob Patiño, un personaje al que conocemos de mucho tiempo atrás, sobre todo porque desea matar a Bart Simpson. Bob Patiño siempre quiere hacerse ver a sí mismo como un intelectual, pero es fundamentalmente un hombre que proviene de la televisión y del espectáculo. Así pues, Bob Patiño llama a Tino Burgos desde la cárcel y Burgos, muy molesto, dice que Bob Patiño es otro inteligente conservador atropellado por nuestro sistema de justicia liberal. Y comienza una batalla mediática para sacarlo de la cárcel. El alcalde Diamante cede a la presión y lo absuelve y lo saca del tambo. Y momentos después descubrimos que todo esto es un plan de Burgos y de la élite del Partido Republicano de Springfield para poner a Bob Patiño de candidato a la alcaldía por ese partido y quitarle a Diamante y al Partido Demócrata las riendas políticas de Springfield. Y después de un muy atropellado proceso electoral en el que los medios de comunicación conservadores son fundamentales, Bob Patiño y el Partido Republicano ganan la elección. Una vez que ya es alcalde de Springfield, Bob Patiño y su gobierno amenazan con destruir la casa de los Simpson para construir una nueva vialidad, y ante lo que parece una amenaza inminente, Bart y Lisa investigan la elección y descubren un fraude electoral espantoso, porque Bob Patiño y su equipo inflaron su lista de votantes y pusieron a un montón de gente muerta y animales muertos también. Bart y Lisa llevan a Bob Patiño a juicio y él admite su culpa, y al final termina en una cárcel de seguridad mínima donde todos los reos son burgueses y aristócratas que organizan competencias deportivas allá adentro. Yo creo que a estas alturas todos hemos escuchado ese comentario de que los Simpson predijeron tal o cual situación del mundo actual, pero en el caso de este capítulo me parece se trata de algo mucho más profundo. En el programa Delirio y Poder de la televisión pública argentina, emitido a mediados de los años 90, los escritores Alan Pauls y Matilde Sánchez preguntan a Ricardo Piglia por qué parece que el arte puede anticipar formas o fenómenos de poder antes de que aparezcan históricamente en la realidad. Me parece que el arte en realidad lo que hace es trabajar más con lo que yo llamaría lo social. El arte se conectaría con cierto tipo de núcleos secretos, diría yo, de la sociedad, en la medida que percibe esos elementos que no son visibles a primera vista en el funcionamiento social y considera que ahí hay un núcleo importante, de esa manera me parece anticipa. Y con las respectivas reservas, me parece que este capítulo logra captar estos núcleos de los que habla Ricardo Piglia en relación por lo menos con dos temas fundamentales. El primero tiene que ver con los medios de comunicación y con una tentativa de captación de audiencia que a veces llega a ser más que cuestionable. Todo este capítulo de Los Simpson toca directa e indirectamente el tema de los medios y sus formas y mecanismos para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Los que están dentro de esos corporativos conciben las noticias, por ejemplo, como una extensión de la industria del entretenimiento. El propio jingle de la estación donde transmite Tino Burgos dice: si usted busca parloteo sin sentido, esta es su estación. Y cuando Homero habla de su gusto por este programa, menciona precisamente que él no se considera un ser político, pero que ese Tino Burgos le llega al alma. Y ese es el asunto. Burgos hace una especie como de performance de la indignación y del coraje. Golpea la mesa, y toda esta retórica del cuerpo y de la emoción y del hartazgo no es nada distinta a la que podemos apreciar en comunicadores conservadores o ultraconservadores como Alex Jones o Tucker Carlson. Es que cuando un medio de comunicación hace todo por captar la mayor audiencia posible, corre de hecho el riesgo de hacer una simplificación de la realidad en favor de una agenda ideológica que entra primeramente por la emoción y que rara vez se racionaliza después. Y esto me lleva al segundo punto, que es lo que yo ya no puedo llamar de otra forma como la estupidización del discurso público. Es muy cierto, como sabemos, que fenómenos como Javier Milei, Jair Bolsonaro o el propio Donald Trump son fenómenos mediáticos. Antes de estar en la silla en la que ahora están, televisores de sus respectivos países les daban espacio porque sus gritos y su violencia generaban para esas televisoras audiencia y rating, y las cosas horribles que decían y siguen diciendo no parecían importar mucho. Y Tino Burgos es un poco el preámbulo de todo esto. Al final del episodio, cuando Bob Patiño confiesa su crimen, acusa a los ciudadanos de Springfield de desear, en el fondo, un dirigente republicano de frío corazón que usa la brutalidad contra los criminales. Y esa es la verdadera agenda política de la derecha actual. No su religión del mercado sin regulación y de la libertad, sino una profunda pasión por el punitivismo, la mano dura contra el crimen y, sobre todo, lo que parece un amor casi ciego por la fuerza pública y por las armas. Yo soy Armando Navarro, muchas gracias. Pues ya regresamos y gracias, Armando, siempre por tus buenas aportaciones. Nos encantan tus colaboraciones para Sala 24.
Nos parecen perfectirijillas, ¿verdad? Así sí. Sí. Y bueno, nos habíamos quedado en la programación del domingo 10 de mayo. Muchas felicidades de antemano a todas sus mamás, de todo el público, de quienes nos están viendo, de la producción de Sala 24, de todo el CISAR. Muchas felicidades, disfruten. Y abracen mucho a sus mamás. Llévenlas al cine, llévenlas a la Cineteca Zacatecas. El domingo a las 18 horas, los chicos están bien. Esta propuesta, que es una película norteamericana dirigida por Lisa Cholodenko, una película que se estrenó ya hace poquito más de 15 años. Es una producción de 2010, dura 106 minutos, clasificación B, y tiene también un gran elenco. Está Annette Bening, Julianne Moore, Mia Wasikowska, está Mark Ruffalo, que también es un gran actor. Está rodeado de un buen elenco. Nick y Jules son una pareja de lesbianas que viven con sus 2 hijos adolescentes, Johnny y Lesser, ambos fruto de la inseminación artificial. Lo que obsesiona a los 2 chicos es conocer a su padre biológico, un tal Paul. Nos estamos refiriendo a Mark Ruffalo, que donó su semen a una clínica cuando era joven. Recién cumplidos los 18, Johnny se acoge al derecho de solicitar información sobre su padre y decide llamarle. Pues una película que en su momento tuvo una gran aceptación con la crítica, los festivales. Sin embargo, pues para algunas personas sí es un tema como todavía un poquito, pues, difícil, ¿verdad? Así es, porque es una familia no común. Es una familia compuesta por 2 mamás. En vez del rol típico de padre y madre, es mamá y mamá, 2 mujeres. Entonces, ahí está la cuestión de la inseminación artificial o lo que es la creación de un hijo de forma asistida en laboratorio. Y aquí se va a conocer pues todos esos dilemas que tiene cuando se hace una solución así, tarde o temprano. Los hijos en el futuro, ya adultos, tendrán la curiosidad de saber cómo fue el proceso de procreación, ¿verdad? Si hubo allí una clínica y si hubo quién fue el donador, si fue el padre, la madre, cómo fue el proceso. Y esa curiosidad los va a llevar a crear todos unos conflictos familiares con las 2 mamás, y sobre todo estos peligros que están expuestos cuando se hacen estas opciones. Pues yo creo que es un tema muy actual. Sabemos ya de muchas familias que hay en el país donde no son las tradicionales el rol de mamá y papá, sino es mamá, papá, o una mezcla pues que es a veces de 2 papás, una mamá, etcétera. Entonces es una película muy recomendable para hacer esta reflexión de cómo la familia va cambiando con el tiempo, cómo va evolucionando, y nos guste o no, por ejemplo, en estos periodos de, por ejemplo, Norteamérica, estos temas de las opciones o preferencias de parejas de cierta diversidad no son aceptadas. Está muy atacado ese concepto por la presidencia actual y hay muchas restricciones. Entonces hay que ver esta película, muy recomendable por eso. Y pues la otra película, Gaby, que está para también el martes 12. Así es. Está la película Alicia en el País de las Maravillas, del director Tim Burton, que también es una película también de las que hay que ver alguna vez. Es una película del 2010 y está basada, por supuesto, en este cuento de Lewis Carroll, muy famoso, que es una película sobre cómo está ahí, se mezcla lo absurdo con lo real. Son propuestas que hacen nos captan nuestra atención de cómo comportarnos, de cómo hacer nuestros razonamientos, no siempre de forma lógica. A veces los razonamientos no tienen que ser así, sino de una forma no convencional, no correcto o incorrecto, sino pudiera ser, tal vez, y nos va a adentrar precisamente por estos paisajes muy
oscuros, muy precisamente de fantasía, que son increíbles, el mundo que crea precisamente Tim Burton. Entonces, estas son las ofertas, Gaby, entre otras, para esta programación de la Cineteca que tenemos en puerta para la semana. Así es, y bueno, la película, nada más quiero decir, los chicos están bien, es una película donde se van a entretener, se van a divertir, se la van a pasar bien, y luego el martes, Alicia en el País de las Maravillas, desde la visión de Tim Burton, también una película apta para toda la familia. Luego viene también esta película, el documental La Marcha de los Pingüinos, que se está proyectando también el martes 12 de mayo a las 19 horas, una película que dura 80 minutos y también es una película, es un documental súper bonito que recomiendo, donde también, así como en Flamingos, aquí vamos a conocer más de la especie de estos animalitos tan entrañables, también cómo es ese proceso de que nace el pingüinito, pero el tiempo que tienen que estar guardando también el huevo, que se queda uno de los miembros y el otro va a buscarles alimento, pero tardan, es un proceso muy largo. Sí, de varios meses. Así es. Entonces, es una película que recomendamos mucho también, un documental que se estrenó en 2005, es un documental francés dirigido por Luc Jacquet, y es una película con clasificación A. Así que están todas y todos invitados, martes 12 a las 19 horas, luego el miércoles 13, dentro del ciclo de cine para las infancias, tenemos la película Arthur y el regreso de los Minimoys, también una película que le recomendamos. No es así tan conocida, tal vez por algunos de ustedes, pero vayan a ver esta propuesta. Seguramente muchos de ustedes sí ubican a Arthur, a este personaje. Y bueno, pues la entrada es libre también. Es una película igualmente francesa, como La Marcha de los Pingüinos. Esta película dirigida por Luc Besson, que también es un director con un trabajo muy diverso también, Luc Besson. Y en este caso que aborda el tema del infantil, y lo hemos visto en otras películas de diversa índole, de diversos géneros, y aquí dirigirse precisamente a los niños es pues una adaptación de él como director relevante también a abordar el mundo infantil desde una perspectiva también muy imaginativa de estos personajes y cómo crea estos mundos en un ambiente de mucho colorido, de mucha diversidad, pero sobre todo esta explosión del color que siempre Luc Besson es muy interesante ver desde esos ambientes. Gaby, Gaby, ¿qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Se acabó ya el tiempo. Oigan, pues ya nada más La Princesita, el miércoles ya estaremos hablando de esa película en el próximo programa. Y en el Festival de Cine de Guadalajara, bueno, pues la gran triunfadora fue la película Querida Fátima, un documental que hay que seguirle la pista, del que ya estaremos hablando en el próximo programa, pero bueno, pues esta fue una de las películas ganadoras junto con Hangar Rojo, si no me equivoco, que también estuvo en el Festival de Cine de Berlín. Y bueno, pues muchas gracias, Jimmy. Gracias a todas y a todos ustedes. Hasta la próxima. Gracias.